This is a Brooklyn-bound 2 express train. The next stop is Fulton Street. Stand clear of the closing doors, please. Hola a todos, bienvenidos a In The House, mi nombre es Eliana La Casa. Hoy tengo de invitado a Iván Juárez, que es productor ejecutivo de Círculo Rojo en Ciudad de México, que es la productora encargada de programar el Woco y el 139. También produce cine, produce televisión, estuvo en un montón de producciones de Comedy Central Latinoamérica, como Drunk History, Bar Central, Duelo de Comediantes, Comedy Central Presenta, y básicamente está muy involucrado en el mundo de la comedia hace 8 años. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Eliana. Gracias por estar acá. Estoy muy entusiasmada porque siempre me interesa como hablar de comedia con gente de otros países y sobre todo gente que lo puede ver un poquito desde afuera. Uh-huh. Me parece como muy interesante eso. ¿Cómo puedo preguntar cómo te involucraste por primera vez en el mundo de la comedia? Pues realmente por accidente. Uh-huh. Yo, como dijiste en el currículum, yo antes trabajaba en una casa productora que se dedicaba a darle servicio a otras productoras y uno de esos productos fue hacer por primera vez un proyecto de stand-up comedy. Fue para el canal, para Viacom, que en aquel tiempo no existía Comedy Central, solo existía VH1, y querían hacer una semana de la comedia. Entonces, como cualquier proveedor de producción, nos encargaron hacer ese proyecto. Y recuerdo que fueron solamente 4 comediantes los que se subieron, muy conocidos aquí en México: Sofía Niño Rivera, Eduardo Talavera, Juan Carlos Escalante y Tomás Strasberg, me parece. Y se me ha ido otro por ahí, pero ya es un comediante que creo que ahorita es fue director de la ANDA mucho tiempo, de la Asociación Nacional de Actores. Y ellos 5 eran presentados por Héctor Suárez Gómez. Ahí lo que hicimos realmente fue hablar con Héctor Suárez Gómez. Y a partir de ahí, él nos dijo quiénes iban a ir, nos encargamos de la producción y listo. Ahí fue como me involucré por primera vez en el stand-up comedy hace 8 años. La verdad no sabía qué significaba eso. No tenía ni idea de qué era. Yo tengo otra carrera, mi primera carrera es teatro. Yo hice mucho tiempo de teatro de cabaret. Ajá. Entonces yo pensaba que era algo muy similar, algo como cabaret, que te juntabas, ya tenías un texto armado y tenías un personaje, pero nada que ver. No, nada que ver. Y nada, me empecé a involucrar realmente porque vi que era un incipiente movimiento, una movida como las movidas españolas, que en México nunca había pasado. Sí. Una movida de la clase media nunca había sucedido, porque si bien hay movidas de clase baja o de la clase alta aquí en México, que ha habido como a lo largo, pero una movida artística de clase media como el stand-up comedy no había pasado. Uh-huh. Y eso me empezó a interesar mucho porque había lugarcitos como, no solo pizzerías o barecitos pequeños, sino un lugar ya hecho para poder ensayar, hacer open mic. Eso me empezó a traer poco a poco al movimiento y bueno, me empezó a traer más que cada año nos estaban dando ese proyecto que empezó a escalar como de manera dimensional en México. Sí, en paralelo en Argentina pasó lo mismo. VH1 cuando grabó esos especiales, que en Argentina creo que en vez de 4 deben haber sido 8 o 10 comediantes, pero fue la primera vez que en tele se vio stand-up moderno en español, argentino, y fue como un antes y después para la industria en general. Creo que como esos especialitos que salieron, medio que consagraron a una primera generación. Sí. Y todos los que hubo como un boom de escuelas de, ay, yo quiero hacer eso. De hecho, eso fue en 2011, yo empecé en 2012. Soy parte de esa gran camada que dijo, eso era. Y que vamos a la par. Yo creo que México y Argentina íbamos un poquito a la par. Creo que ustedes un poquito antes, ¿no? Creo que sí. Igual hay algo como medio dispar respecto, me parece, como a lo cultural y a lo industrial. Sí, yo recuerdo que en aquellos días, o sea, bueno, como ahora, todos los jefes están en Argentina, en Buenos Aires. Uh-huh. Además tenían pues todo el know-how de qué se debía de hacer y creo que es por estos años anticipados del stand-up comedy. Esta semana de la comedia creo que llegó por esta imitación de lo que hicieron ustedes en Argentina. Mira, no sabía ese detalle. ¿Y cómo pasó que dijiste, me gustó la experiencia de producir en tele, quiero ver qué puedo hacer en vivo? Ok, también coincidencias. Realmente yo estoy haciendo esto por pura coincidencia por pura consecuencia, no por coincidencia, por pura consecuencia. Yo ya llevaba mucho tiempo haciendo, hice 8 temporadas de stand-up comedy. Después hicimos Drunk History
y Drunk History prácticamente entrevistábamos a la gente que se emborrachaba. Hicimos el piloto para el proyecto que después se hizo en toda Latinoamérica, que se replicó en Brasil y se replicó en Argentina. Y yo era encargado, por mi relación ya con la comedia, creamos una identidad en Drunk History donde los actores fueran también comediantes, no solo los actores principales. Era una parte de hacer 3 tipos de comedia. Primero los actores de comedia o actores consagrados, luego actores secundarios que eran más o menos conocidos y talento del canal de Comedy Central. Y ese talento del canal de Comedy Central prácticamente yo lo conozco todo, porque me he encargado o me encargaba junto con otros 2 compañeros de hacer los castings de Comedy Central para seleccionar a todos los comediantes. Entonces prácticamente tengo los teléfonos de todos, los conozco a todos, he charlado con ellos, siempre traté de continuar con esa fase. Se abre un nuevo espacio en el 139, que es la parte de arriba del Woco. Y el dueño del lugar yo ya lo conocía desde hace pues prácticamente 4 años atrás. Y siempre había querido que me involucrara para levantar el espacio. ¿Por qué? Porque el 139 surgió, debe de tener ahorita 3 años. Y yo entré al 139 hace año y medio. Cuando yo entré a ese proyecto estaba tirado. O sea, a mí me decían que por qué me metía a producir un proyecto que había nacido muerto. O sea, que nació muerto. Y yo pensaba que no, que lo único que necesitaba era una influencia, formas y estrategias directas para poder levantar un comedy club. ¿Qué pasó? Simplemente me di cuenta que los que estaban llevando la producción de ese lugar era gente que hacía comedia, o sea, estandoperos, o comediantes, gente que no estaba enfocada en la producción, sino estaba enfocada en la interpretación, que eso es otro jale. Entonces, poco a poco me fui involucrando, metiendo formatos. Los formatos que yo he metido son 3 tipos de formato donde básicamente es integrar a comediantes nuevos para que los comediantes viejos vean a los comediantes nuevos, y esto empezó a ser una especie de sinergia poco a poco en el movimiento. Y creo que gracias a que entré al 139 había pues básicamente como 3 grupos divididos en la comedia en México. Desde que yo terminé de trabajar en Comedy Central se separaron en 3 grupos. ¿Por qué? No sé por qué, pero empezó a crearse industria. Pero creo que el 139 se ha convertido en el punto donde todos convergen, donde todos se juntan, donde los nuevos comediantes tienen la oportunidad de ver a los comediantes consagrados, y al mismo tiempo los productores que llevan a estos comediantes pueden ver a este nuevo talento, y se ha convertido en un semillero de talento que va continuamente administrando poco a poco la industria. Sí. Y creo que eso es lo que más me gustó de entrarle a este tipo de shows en vivo. Producir para que la industria crezca todavía más. Es algo muy interesante. Mi experiencia de toda la vida fue en Buenos Aires, donde hay show de stand-up y show de stand-up en inglés. Esa es la oferta dentro del mundo del stand-up. Y después fui a Chicago, donde empecé a ver un montón de formatos nuevos. Y después vine a México, donde también hay un montón de formatos nuevos. Y creo que es una de las cosas que todavía están vírgenes por explotar en Buenos Aires. Pero para mencionárselo a la gente que está escuchando esto, están, por un lado, esto que se llama Liga de Colectivos. Correcto. Que básicamente es una competencia en donde se presentan distintos colectivos, en Buenos Aires le diríamos elencos que hayan trabajado juntos en el pasado, o a veces son como reuniones o algo por el estilo. Mira, básicamente es la experiencia, este formato es la experiencia de otros 3 formatos que hice previamente. Okay. Pero este nos llegó a una onda donde podíamos juntar a los profesionales con los que apenas están iniciando o tienen menos de un año de empezar a hacer comedia. Estos colectivos que le llamamos acá, o elencos, casi siempre se forman con comedia cuando estás empezando comedia, porque así te ayudas, entre 3 o entre 4 es mejor para porque jalar. tenés 10 minutos. Claro, y porque tienes 5 minutos amarrados y 10 minutos para saludar al público, no sé, pero es así. Y ya cuando vas avanzando en la comedia, pues te vas haciendo solista, o estás con otros 2 personajes, o haces un concepto nada más para presentarte con alguien. Lo que creé con ellos es formar este tipo de esto que nos mueve un montón, que es la competencia. Sí. Y las apuestas. Es increíble cómo eso está absolutamente arraigado en la cultura mexicana, como todo es una competencia y todos quieren ganar.
No hay forma, seas hombre, seas mujer, todos quieren ganar. No hay razón por qué no competir si puedes medirte contra el más fuerte, y el más débil tiene que competir para demostrar que es bueno. Entonces armé, y la otra parte que le gusta mucho al mexicano pues es el fútbol. Entonces lo deportivo y el chupe. Bueno, siempre unes esos 3 formatos y ¿qué pasa? Formé una especie de Liga B, una liga de nuevos comediantes, todos no tenían más de un año, y la Liga A, o sea, digamos la Premier, la primera división, donde estos comediantes ya estaban esperando a estos 14 chicos que son 14 colectivos de 4 integrantes cada uno, que se estaban dando uno contra otro para poder subir a la siguiente etapa. Y ya cuando subieron a la siguiente etapa es como un mundial de fútbol. Se enfrentan los que pasaron, todo se hizo por sorteo, y hay octavos de final, cuartos de final, y se van enfrentando los nuevos contra los viejos. Tanto colectivos de toda la vida, así muy consagrados, como colectivos nuevos, pero muy talentosos. Entonces, bueno, la gran final es este domingo, y llegó un colectivo, pues ya de mucho tiempo atrás, contra un colectivo nuevo. Entonces está muy interesante que se hayan enfrentado los chicos de sexto A contra el colectivo nuevo, y creo que el cuarto elemento que hace que esto sea completamente adictivo es que lo transmitimos todo por Facebook Live. Entonces tenemos el Facebook Live y la gente puede interactuar para votar por su colectivo favorito. Si tú no vas y lo estás viendo en otra parte de la República o estás así, te crea esta sensación de que eres parte del evento y que también estás involucrado. Entonces creo que eso lo ha hecho bastante atractivo para la gente que lo está viendo en línea. Sí, y yo fui a ver, no sé si 2 o 3 de las competencias. En general se enfrentan 1 contra 1 en rondas de 5 minutos de stand-up contra 5 minutos de stand-up, y el perdedor puede pedir una réplica en donde se reustean mutuamente. Correcto. Mi prejuicio a la hora de ir fue, hay gente que hace stand-up hace 8 años y hay gente que hace stand-up hace 1, esto va a ser muy desparejo. Y en general, lo que me pasó de ver fue que, por supuesto que en los 5 minutos de stand-up se notaba una clara diferencia en la comodidad en el escenario, la calidad del material, las repeticiones, etc. Ahora, cuando venían las réplicas, estos chicos nuevos están haciendo la tarea. Entonces, se podía ver las horas y horas y horas de escribir. Y lo otro que, comentando con otros cómicos, los propios cómicos capaz no van al show, pero lo ven desde su casa porque les divierte mucho ver cómo un principiante roastea a un senior. No, o sea, yo vi, hicieron una reunión un día de unos octavos de final que estaba sucediendo. Era una reunión en la casa del Cojo Feliz. Pero estaba Alex Fernández, estaba Fran Evia, estaba reunido un montón de comediantes buenos, consagrados, y pararon la reunión para ver la final. Sí. O sea, prendieron la televisión, vieron en su pantalla la transmisión y perdieron los 7 machos en esa ocasión. Recuerdo que fue así como sorprendente porque, como dices, a lo mejor sí se nota la diferencia en el delivery, en la forma como entregas tu comedia en 5 minutos, pero a la hora de pasar al roast, a la réplica, se cambian toda la jugada porque son más conocidos los famosos que los que no son conocidos. Entonces ahí se equilibra la balanza, y por eso la rutina vale 3 puntos y la réplica vale 4. Para que se vaya nivelando los putazos, ¿no? Ha sido muy divertido de ver, de hecho ahora en Buenos Aires estamos haciendo batalla de comediantes en vivo. Y es la primera vez que se hace como roasteo a nivel como más grande, digamos. Hasta ahora hubo 2 roasts en la historia del stand-up en Buenos Aires. Y fue uno fue el aniversario de 10 años de Félix. Y otro que ahora ya me olvidé ni por qué motivo era. O sea, era un elenco que se armó como no podías participar. En la parte del roast creo que fue como un entrenamiento para el público, porque México no estaba acostumbrado al roast como tal, al roast gringo, solamente la gente que seguía la comedia de stand-up. Pero, ¿qué pasó? Empezó a haber roast por todos lados. O sea, el roast porque cumplí 25 años. El roast porque me cambié de casa. El roast, o sea, ya había roast incluso sin que fueran comediantes. Ya se empezó a crear esta cultura entre la gente. Entonces, el concepto de roast se ha ido haciendo un poquito más grande, porque antes era así de ¿por qué estás ofendiendo a alguien si no te ha hecho nada? O sea, esta onda de ofenderlo por ofender no estaba en nuestra cultura. Sí teníamos en la cultura de ofender a gente que es menor que nosotros, ¿no? Ya sabes, un discapacitado, un homosexual, eso que está normalizado en nuestra cultura. Sorpresa. Exacto, no lo había visto nunca. En Latinoamérica no pasa.
Pero ofender a alguien que Que es está... tu amigo. A tu amigo, que está a tu igual, que no sé, que no tendrías que ofenderlo, eso no teníamos ese concepto y se fue asimilando poco a Sí. poco. ¿Por qué? Porque lo hemos implementado prácticamente en todas nuestras competencias. Y siento que muy está en divertido. pleno auge porque desde que llegué, bueno, en abril vi la logia, Ah, claro. que es de un nivel, Tremendo. porque llevan mucho tiempo haciéndolo, entonces realmente son máquinas de roastear, Y déjame decirte que creo que ese es otro formato que surgió gracias a la apertura del 139 y a haber hecho yo otros formatos previos donde le dimos la oportunidad a los comediantes de probar proyectos. ¿Qué pasa? Que a veces puedes probar proyectos y tienes que estar con el empresario, con la gente que dice, pero es que esto no me va a funcionar, yo no veo, o sea, ¿cuánto te va a salir? Aquí nos aventamos a crear proyectos, sean exitosos o no, porque estamos comprometidos con la comedia, ¿no? Y la Logia Pururú Parará creo que es uno de los proyectos más importantes de este año que ha surgido y que revoluciona la forma de hacer comedia y la diversión. Real. Yo de hecho, viniendo desde afuera, es un show en donde roastean a 3 comediantes y yo ni conocía a los comediantes que estaban haciendo el set, ni conocía a los comediantes que estaban roasteando, ni conocía al que estaba hosteando. No tenía nada de idea. Y así todo brillante. Pero un nivel de técnica. También hay algo que es que, para los que no lo han visto, lo que se arma es como una mesa en donde van escribiendo los chistes en vivo, lo cual es una locura. Y después uno lee los chistes seleccionados de todos. Entonces lo que sucede es que, si bien es en vivo, que decís como cuáles son las chances de que esto esté bueno, cuáles son las chances de que hayan logrado buenos chistes, entre los 7 que están escribiendo sacan una maravilla de chistes. Y he de decirte que prácticamente tuvimos sold out todas las fechas de la Logia Pururú Parará. Fue una locura. Liga de colectivos no hemos tenido llenos, realmente creo que por el formato de las mezclas, pero creo que es un proyecto exitoso para en imagen, ¿no? Nosotros en enero levantamos otro proyecto que se llama Guerra de Escuelas, eso también lo transmitimos en vivo. Y esta va a ser la 4ª edición de Guerra de Escuelas. ¿Qué hacemos? Las escuelas de stand-up, los que dan taller de stand-up, los he juntado como en ligas también. Tienen su bandera, todos llegan con su emblema, con sus colores. Y se enfrentan como una especie de American Got Talent, donde se suben los nuevos comediantes que tengan menos de 5 meses de haber terminado su taller de stand-up. Se suben y hay 8 escuelas. Y esas 8 escuelas se enfrentan unos contra otros para hacer puntos como si fuera igual fútbol. Mira, yo me baso en lo mismo. El año pasado en la gran final no cabía un alma. Teníamos 300 personas en la final con bubucelas, con matracas, con los colores de su escuela, levantándolo, haciendo porras. Sí, fue una locura y también lo transmitimos por Facebook. Esto empieza en enero, este nuevo proyecto, este formato. Qué divertido. Muy divertido. Sobre todo, no sé, a mí a nivel comediante siempre me va a divertir ver como otros formatos. Creo que no termino de entender cómo funciona la psiquis del público. O sea, no sabría cómo venderle al público esto, pero como cómica, qué divertido ver esto. Creo que es un contagio, o sea, algo que yo le he dicho alguna vez, estaba dando un taller de producción en Colombia. Y lo que les decía es que creo que para tener más y mejor público tienes que crear formatos. No solamente, o sea, porque sí puedes traer al comediante más exitoso y tener una semana de llenos y se va a presentar o una fin de semana de llenos, pero ese público se te va a ir. Lo que pasa con este tipo de formatos es que crea una especie de comunidad donde dicen, esto está buenísimo, ¿qué más va a haber la siguiente semana? ¿Qué más van a hacer? Y se crea como una fidelidad al lugar donde vas, no solamente al comediante. Entonces ya se crea, o sea, yo ya tengo como unos 7 asistentes, que 7 se dice muy fácil, pero es muy poco, 7 asistentes que llega el inicio de mes y compran boletos para todas las funciones, o sea, para todas las funciones que hay. Evidentemente creado por formatos. O sea, claro. Sí, de hecho yo fui a 3 de las ligas de colectivos y hay una señora rubia en primera fila. Correcto. Que está en todas. En todas. El host la conoce, los participantes la conocen. Lleva prácticamente un año sin faltar una sola fecha. Increíble. Sí, o sea, y empezamos show desde los miércoles, de miércoles a domingo. Y ella está de miércoles a domingo con su pareja y a veces trae a su familia. Increíble. O sea, sí, eso genera esta pertenencia. Sí. Esta situación de
mira, volvamos al origen. Creo que lo que nos genera esta adrenalina y esta sensación de querer ver comedia también es meterle esta onda que genera el deporte. Esta onda de competencia y esta cosa de pertenencia es lo que tratamos de hacer con los formatos. Pertenecer a un espacio. Entendido. Tengo una pregunta. ¿Qué diferencias podrías, así como a grandes rasgos, mencionar entre producir para tele y producir para vivo? Pues son un montón. Producir para tele, tienes que seguir primero que nada el dictamen de tu cliente, el dictamen de las audiencias, el dictamen de lo que se requiere para esta temporada, hablando de comedia, produciendo comedia. Si el año pasado la gran mayoría de los comediantes habló que vienen de origen humilde o que vienen de esta zona o tuvimos demasiada gente con discapacidad tuvimos, ya sabes, hay que girar un poco el proyecto y no por discriminación o por sino por intereses económicos. Básicamente porque la gente que de Play va a decir, es que esto ya lo vi. Aunque sea la nueva temporada, van a pensar que ya lo vieron y se van a esperar a la nueva temporada. Lo que quiere pues el cliente es que haya más gente que esté viendo el producto y que pueda tener más compras, más comerciantes. Entonces, básicamente el proceso es distinto. Te basas en los intereses económicos. Producir en vivo es distinto porque al menos en donde yo estoy produciendo, nos basamos en los intereses artísticos, ¿no? Inclusive hemos tenido comediantes que no han tenido muy buen jale, que han tenido, no sé, para nosotros tener 20, 25 personas es muy mala asistencia. Para un lugar de 150 pues se siente muy vacío. Pero de todos modos intentamos a la siguiente y tenemos que hacer una escala de que vaya subiendo. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos un equipo de producción, de prensa, pero estamos trabajando para el comediante, o sea, para que su expresión, nosotros lo vemos, o sea, yo lo veo como una expresión artística, la comedia stand-up. Entonces su expresión tiene que difundirse todavía más. Hacemos el proceso al revés, ¿no? Y los que ya están posicionados y los que son exitosos per se, lo único que hacemos es que se sientan cómodos, que solamente se dediquen a llegar, subirse al escenario y que se sientan a gusto y que se bajen y que quieran volver a regresar con nosotros. La adrenalina es distinta porque estamos basados en lo que va a suceder en el momento, cuánta gente va a llegar, cómo vamos a proponer el espacio, si hay errores en el momento, cómo lo vamos a solucionar, porque un evento en vivo tenemos que seguirlo en vivo, pase lo que pase. Entonces, por ejemplo, una anécdota que nos pasó en la logia Pururú Parará, en la Condesa estaba lloviendo muy fuerte y se fue la luz a la mitad del show. ¿Cómo terminas un show sin luz? Pues los chicos de producción se empezaron a mover, se movieron, teníamos un montón de lucecitas, lámparas, se pusieron por todos lados, no teníamos planta de luz. Entonces se colocaron lámparas por todos lados, se les dijo a la gente, señores, se les va a regresar el dinero a quien quiera irse, pero el show va a continuar. Y el show continuó como si fuera en penumbras y todo, y fue un gran show. O sea, es esta cosa de poner soluciones al momento porque pues no estás exento. Porque lo que está pasando aquí ahora es más importante. Exacto. El aquí y ahora es lo más importante para estos shows, y para el show de televisión es lo que esté completo. El producto final, sí. No importa. O sea, si se hubiera ido la luz no nos importa. Lo paramos hoy y grabamos mañana. Para eso tenemos un seguro de producción que cubre esos gastos. Lo importante es lo que se va a ver en televisión porque va a quedar para la posteridad y nos va a ser un producto que nos va a ir redituando cada cierto tiempo. Pero aquí es esta sensación del momento, ¿no? Este set guys que te genera estar en un evento en vivo, en un evento que te mueve. Por eso es bastante distinto, aunque la forma de atacarlo es igual en cuestión de producción, pero la realización es distinta. Te hago una pregunta, porque como te ocupaste muchos años del tema del booking para Comedy Central, tuvieron miles y miles y miles de solicitudes, y eso me imagino se ha ido perfeccionando con los años. Contame cuáles son las recomendaciones y las críticas respecto a cómo los cómicos saben o no saben presentar su trabajo. Mira, yo creo que en principio lo que tienes que hacer primero es acercarte a la comunidad. Acercarte a la comunidad hay varias formas y son muy sencillas. Creo que eso sucede en toda Latinoamérica. Hay open mics donde puedes hacer este primer acercamiento a la comunidad. Si no sabes dónde está, pues búscalo en Facebook, donde hay un open mic en tu región. Número 2, si no tienes la técnica necesaria o no sabes cómo hacerlo, toma un tallercito.
el tallercito más barato, no importa que sea el mejor o el peor, toma un tallercito porque eso te va a conectar con la gente. Es conexión. Date cuenta quiénes son los comediantes que están posicionados y quiénes no. Nada más es como una recomendación para saber el mapa del negocio. Exacto, el negocio, el mapa y quiénes están haciendo bien las cosas y quiénes no. Y si ya estás metido en ese asunto, charla, platica con la gente, haz todo esto. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando se lanzan las convocatorias, al menos en la experiencia que yo tengo en este país, las convocatorias no se lanzan abiertas, no se lanzan en el canal de Comedy Central, se lanzan en la comunidad. En la comunidad ya tiene sus propios canales de distribución, los cuales ellos ya saben y se comparten con todo mundo. Ahí sí se comparte en esa pequeña comunidad, se comparte y todos están enterados porque todos pueden lanzar su convocatoria. Cuando se lanza la convocatoria regularmente pedimos un video de 10 minutos, o esto se hacía, yo hace 1 año y medio que dejé de hacer para Comedy Central, pero dejamos los puntos muy establecidos de quién podía hacerlo previamente. Entonces, un video de 10 minutos sin cortes, con tu rutina, mandarlo en formato MP3 y una breve descripción de quién eres, dónde vienes, de dónde ¿Solo resides. en audio? No, en imagen. En En imagen. Cuando se manda esto, lo pedimos que no se... O sea, si se va a subir a YouTube, que suba un listed, pero siempre pedimos que nos lo manden en un archivo, ¿no? O sea, es mejor para que no esté publicado, porque creo que es mucho más sencillo tener este video sin publicar porque siempre tienen esta onda muchos nuevos comediantes de a ver chicos qué opinan, entonces lo empieza a ver más gente y ese multiopinión está horrible. No hay que tener cortes, hay que se escuche bien. Eso es importantísimo. Puede verse horrible, pero si no se escucha bien, puede verse con un 4K, pero si se escucha horrible, la verdad es que te vamos a dar next. O sea, Sí. lo que yo hacía para hacer esta selección es que creo que la vez que más nos llegaron a traer como 500 videos, más o menos. Y de esos 500 videos había que seleccionar pues 100, yo creo, 100 o menos, para poderlos seleccionar en 4 días de callback, para que tuviéramos una selección de 40 comediantes en distintos niveles y tiempos. Yo les diría que si no se escucha bien, vuélvanlo a grabar. Yo les diría, si no se sienten a gusto, vuélvanlo a grabar, pero no lo hagan tantas veces, máximo 3 veces. Porque si estás grabando tu rutina, continuamente te vas a aburrir. Es como las tomas de un actor. Y yo creo que si no te gusta, déjalo descansar, pero no dejes la oportunidad de hacerlo en el primer o segundo día, porque después lo dejas y vas a mandar la peor versión de ti. Entonces siempre es mejor grabarlo rapidísimo para que entre. Yo agregaría también siempre tener en el bolsillo un video de 10 minutos actualizado con todas esas características. Yo creo que sí. Puede no ser tu favorito, pero tenerlo, porque vos entraste a Facebook y mañana cierra la convocatoria del primer festival iberoamericano de comedia Sí. y cierra mañana la convocatoria y te enteraste hoy Ya no tienes tiempo. y no tenés tiempo de grabarlo. Mira, los comediantes profesionales y semiprofesionales grababan su rutina cuando iban a hacer open mic. Incluso había open mics especiales para grabar 10 minutos, pero algunos se grababan en open mic, daban permiso para que se dieran los 10 minutos o con público. Es un arma de doble filo. A veces el público hace que no estés identificando la comedia que estás casteando. ¿Por qué? Porque regularmente agarras un celular, lo grabas y tienes aquí directo las risas de la gente. Si no tienes una grabadora, si no tienes algo que capture el audio directamente de la consola, va a ser muy difícil que te guste el proyecto. Hubo un comediante que no era mexicano que nos mandó su video y se dio cuenta de ese problema, pero dio un show muy bueno en un foro como de 250 personas, todo lleno, y nos subtituló todo su Set. todo su set, toda su rutina. Y eso ayudó que entrara y se quedó mucho tiempo aquí en México haciendo cosas, siendo que era pues colombiano. Entonces eso hizo que se quedara de este lado de la comedia en lugar de irse hacia la comedia de Colombia o allá. Solo porque creo que subtitularlo es muy bueno si lo vas a mandar para otro país, si lo vas a mandar para otra zona que no sea
la zona de confort, y si no se oye tan bien, pero dices esto está bueno, medio se entiende, subtitúlalo. Sí. Entonces es como una opción. Una paloma así que voy a tirar acá al aire, que no tiene ninguna garantía, algo que yo estoy haciendo y me encantaría que más cómicos lo hicieran. Yo todos mis videos en español los estoy pasando al inglés y todos los videos en inglés los estoy pasando al español. ¿Tengo alguna repercusión? No, 0, menos 2 millones. Pero tengo la esperanza de que si algún día alguien mira algo, puede acceder en ambos idiomas. Sí, es una gran opción para lo que estás subiendo. Y otra opción que yo te diría es, cada cosa que escribas, registra los derechos de tu eso obra. es bueno. Porque es muy sencillo, al menos aquí en México hacerlo, es muy sencillo, muy barato, y creo que tienes esta regulación, porque cuando subes tu proyecto pon tú a YouTube, no, quizás, pero puedes subir tu proyecto a la televisión. Ha pasado muchas veces en México que ha habido comediantes que suben rutinas de otros comediantes haciendo creer que son de él. Entonces es para un robo tele. para televisión, Sí. para Comedy Central. Me ha pasado con 3 comediantes en estas 8 temporadas. Esaú Sayas, yo digo los nombres porque se robaron la rutina, y quien se roba la rutina merece ser nombrado. expuesto. Esaú Sayas de Querétaro. Una chica de Nueva York que es mexicana, que se robó una rutina de un comediante estadounidense, no solo la tradujo al español. Y Horacio Almada se robó una rutina también, básicamente igual. Ellos 3 han sido como los que se han robado rutina mientras yo he estado Wow. en ese producto. Evidentemente es bien difícil saber quién se roba de quién, cómo está el asunto. Tratamos de hacer pues todo lo posible para que no suceda, pero aquí entra también la ética. Y creo que otra de las cosas, cuando mandes un video, tiene que haber una ética de por medio, porque nadie más que tú va a saber de quién es esa rutina, Sí, pero sí un montón de gente va a saber cuándo te robaste la rutina, sí. ¿no? Qué bochorno dedicarte a la comedia y robar una rutina. Porque digo, yo personalmente he robado chistes de amigos míos porque los vi tantas veces que no me di cuenta y los volví a escribir diciendo, Claro. soy brillante. Eso nos ha pasado a todos. Pero deliberadamente robar una No, sí, rutina a un comediante. una cosa es que uses una expresión de alguien que te cae muy bien, o que ya has convivido tanto con él, que utilizas la misma expresión. Sí. Es inevitable Sí. mimetizar algunas cosas. Sí. Pero otra es que con premeditación, alevosía y ventaja utilizas la rutina para poder quedarte en un proyecto donde te van a pagar dinero y te van a exponer. Por tu autoría. Exacto, pensando que es tuyo. Sí, y además hay algo de... yo soy muy fundamentalista del stand-up en este sentido, pero creo que si vamos a ponernos específicos en lo que diferencia el arte de hacer stand-up, es que es humor de autor. Exacto. Por supuesto que humor de autor no significa que todos hagamos humor sobre haber nacido en Sudáfrica y cómo eso impacta. No, puede ser humor sobre colectivos, puede ser humor sobre el subte, pero tiene que ver con la perspectiva personal del que lo escribe. Si no, para eso seguimos contando chistes de suegras y no hay ningún problema con eso. La gente paga, le gusta. Exacto, creo que eso nos ha dado una conciencia distinta en la comedia. Nos ha creado esta conciencia de qué estamos viviendo y qué estamos haciendo a lo que sucedía antes en México, que pues es muy sencillo hablar de los jotitos, así le llaman en la comedia anterior, los homosexuales que andan caminando por ahí. Es muy distinto a ver un homosexual hablando de su vida y cómo se desarrolla en el mundo, sea bueno, sea malo, sea un desmadre, sea lo que sea. Es muy distinto Sí. hablar de eso porque hay un entendimiento de persona a persona, y esa comedia es la que me gusta a mí. ¿Cómo has visto que se ha desarrollado? Yo, por lo menos de afuera, lo que veo es que los últimos 3 años han significado como una evolución como bastante exponencial respecto a la comedia acá en México. Por lo pronto, de lo que yo puedo ver respecto a las temáticas, respecto a la técnica, por supuesto algunos más que otros, pero Sí. ¿vos notas esa diferencia? Sí, no, evidentemente. Creo que tiene mucho que ver la integración de las nuevas opciones para poder mostrar tu trabajo. Hablo de las plataformas como YouTube, las plataformas que no son tradicionales como lo era Comedy Central. Creo que Netflix vino a traer una revolución a México tremenda para dar esta popularidad a la comedia, para que se llevara a otros lugares donde no teníamos pensado ni siquiera poder llegar. Y
Creo que eso popularizó la comedia en este tiempo. Y lo mismo ha hecho que evoluciones, porque tienes que subir contenido semanalmente o tienes que seguir actualizando tu contenido para que la gente que te está siguiendo en tus redes te esté queriendo ver. Ahora, y que no había tiempo atrás, ahora ya hay como una percepción de que los comediantes que tienen mucho éxito o que tienen cierto éxito tienen que crear un contenido de stand-up, su unipersonal cada año. Tiene que haber un unipersonal cada año. Esto te obliga a que tienes que escribir, y esta obligación de escribir te hace hacer ensayo-error, ensayo-error. Y también esto ha dado al mercado en México que se abran, pues hay open mics desde los lunes hasta los jueves. Entonces tienes que ir el lunes a probar en un lado, el martes a 2 lugares, el miércoles igual a 2 lugares y el jueves todavía puedes irlo a probar. Eso hace que ya vayas creando tu rutina para que la vayas ensayando. O sea, eso ha hecho también la competencia. La competencia que hay en México es mucha. Entonces hace que quien tiene una comedia que se está quedando, se queda y se olvidan de él. Entonces tienes que tener ese... No sé, a mí me gusta este tipo de competencia porque hace que estemos viendo cosas más importantes, más chidas, no solamente más originales también. Ajá, ya dejamos... Ya la gente aquí en México ya no escucha de, híjole, pues soy gorda y vivo de ser gorda, porque lo hemos escuchado durante muchos años. Entonces, esa persona que es gorda tiene que hablar de cómo vive la vida y cómo está asumiendo su vida y si la está pasando chido, si la está pasando mal, pero no necesariamente porque es gorda, sino necesariamente porque así es la vida. Claro. Entonces, ese tipo de observaciones son todavía más agudas, más inteligentes. A mí, por ejemplo, hay algunos comediantes que son completamente clasistas en su observación de comedia, pero hemos visto una evolución en su observación, en su forma de escribir de manera genial. O sea, hay una genialidad en algunos de ellos que terminas riéndote por cómo le da la vuelta a este tipo de cosas, ¿no? La técnica, la experiencia y la forma de escribir. Sí, a mí me pasa mucho, me doy cuenta... Todavía estoy como viviendo un montón de transiciones a nivel cultural que todavía Claro. estoy un poco así medio Sí. choqueada. Me pasó de llegar a Chicago, y Chicago es como es lo que llaman una liberal bubble, en donde vos llegás a un bar y por poco no te preguntan cuál es tu pronombre. Ok. Como señorita, la trato de señora, de señor, señores, como ¿Cómo es quieres que todo te muy diga? así, todo Ajá. LGBT incluyente siempre. Sí. Y fue como, qué arcaico Buenos Aires. Y ahora llegué a México y fue como, qué bien estábamos en Buenos Aires. Me pasó de esto, de ver, estoy viendo que, por un lado, a mí me da la sensación del poco alcance que igual tiene México hacia Buenos Aires, porque nos han ido como cortando Claro. desde la computadora que te selecciona según si vivís en Argentina o no, Sí. hasta lo que Comedy Central elige pasar en Buenos Aires, que Estamos ya separadísimos. ya no está pasando los especiales de México, entonces no vemos los especiales de México. Entonces, digo, hay que activamente buscarlo para estar al tanto. Yo lo que veo es que, por ejemplo, en las mujeres veo un cambio muy positivo respecto a dejar de lado como las temáticas que también existieron en Argentina durante mucho tiempo, de las mujeres somos así, y las mujeres somos hinchapelotas, y las mujeres somos celosas, y las mujeres nos peleamos entre nosotras, y ese tipo como de material, y que cuando hablan de los hombres es como el que tenga la billetera más grande, y ese tipo de, qué sé yo. Y sí, ahora cada una habla de lo que sé que quiere hablar. Es mujer, por supuesto que como mujer su experiencia es distinta que la de un hombre, pero habla de sus experiencias, y de a poco, como digo, sucede eso, que se van originalizando cada una y cada una tiene como sus temas. Y lo que veo en los hombres es que algunos hicieron ese mismo proceso, que de hecho creo que los 10 que más venden están en ese proceso. Y después lo que veo es esto que me contás, que esta comedia que para mí, digo, es vieja, es reírse del pobre, reírse del negro, reírse de la mujer, reírse del homosexual, mantienen esos temas, mantienen esos prejuicios, y lo único que han mejorado es como su técnica de escribir chistes. Claro. Y me sorprende muchísimo. Pues mira, es parte de la cultura que está muy arraigada en este país. Creo que algo que ha pasado en este país es que
las mujeres han tenido que salir por su lado. O sea, no ha sido gracias a que haya una apertura, sino ha sido gracias a que la comunidad masculina se ha cerrado completamente. Si hay una cerrazón directa, ahí se ve, se vive, se siente. Hay una apertura de algunos grupos, de algunas personalidades que están jalando y que están jalando a mujeres, no por ser mujeres, sino porque pues, es parte de la comedia. Pero sí hay algo muy interesante que ha desarrollado en este país y que ha sido como una cosa extraña. No se ha desarrollado tanto la parte de género, pero sí la parte de inclusión. Hay demasiados comediantes que tienen discapacidades, pero demasiados, ¿no sabes? Hay una lista prácticamente como de 25, 30 comediantes que están... que el chico que tiene 4 dedos, que el chico que tiene parálisis cerebral, que el chico que hay 2 comediantes que no ven, hay varios comediantes que tienen parálisis, que han perdido alguna parte. O sea, es como este tipo, pero que son buenos, o sea, que han trascendido el chiste de tengo 4 dedos. Exacto. Que incluso utilizan ese tipo de situaciones para enfrentar a la gente y decirle lo prejuiciosa que es la gente al señalar a alguien solamente porque le falta una parte. Sí. ¿No? Eso es muy impactante, es muy directo y aquí está completamente normalizado, creo que en la comedia de stand-up mexicano. Algo ha pasado con la comedia, el movimiento feminista acá y el movimiento Me Too, creo que pasó algo para bien. Y es que estaba muy cabrona la situación antes, porque sí yo veía, desde esta perspectiva de productor, veía como cuando entraba una comediante nueva, una mujer, luego había un montón de hombres acosando, ¿no? Diciendo, oh, esta va a llegar y no sé qué, o sea, porque lo veía, lo sentía, lo veía, y empezó este movimiento de Me Too, para parar todo ese tipo de cosas. Los paró, hizo como un impacto muy fuerte. Y se crearon este tipo de tres bandos, digamos, ¿no? Los que dijeron vamos a llevarla por la tranquila, vámonos bien. Los que están completamente negados a que esto pueda pasar, a que la mujer tenga este poder. Y las mujeres que están molestas con todo derecho a decir, pues te voy a agredir, te voy a tirar y mentir, y mentar la madre hasta que no entiendas. Sí. Entonces sí hay una división muy marcada en ese movimiento donde veo difícil que se pueda integrar muy cercanamente. A mí me da la sensación, acá hubo, para los que nos escuchan desde Argentina, hubo un caso en 2017 de una comediante que denunció abuso de otro comediante. Sí. Y de hecho, porque por lo menos en Argentina fue como el Me Too como que fue de todas. Claro. Y acá me parece que las comediantas fueron como medio como las primeritas que salieron a decir como, ay, mira. De hecho fueron las primeras, o sea, como que fue un movimiento que trascendió incluso a medios. Se hizo una conferencia de prensa, iba todo bastante bien, hasta que, bueno, sucede lo que sucedió, se crearon 2 bandos, uno como empresario, parte de este proyecto sí hicimos lo que teníamos que hacer, en cuestiones económicas y todo, no hicimos, seguimos con el mismo proceso, ¿no? Si había este caso de acoso, se había denunciado, pues bloqueamos a este comediante, hicimos como todo lo necesario. Pero a fin de cuentas somos una empresa y al saber que no había ninguna denuncia penal, no pudimos hacer más nada. Solo se bloqueó, sí se le apagó un poco la carrera a este comediante, pero a fin de cuentas se crearon 2 bandos. Sí. Y eso me pasó la ocasión anterior y te voy a contar. En la Liga de Colectivos, sí. Yo previamente hubo un caso de acoso a una comediante nueva de Puebla. Lo hizo un comediante colombiano, Ibrahim Salem. Nosotros decidimos hacer un comunicado y decir que Ibrahim no iba a tocar las instalaciones del Woco porque sabíamos que había una denuncia penal, que había todo un proceso. Nos aplaudieron mucho todo el proceso y nos dijeron, oye, qué bien, todo muy bien, pero nunca quedas bien, porque a fin de cuentas nos reclamaron también el mismo movimiento porque dejábamos pasar al otro comediante que había bloqueado. Pues, básicamente fue todo un desmadre porque pues nunca hubo denuncia, nunca hubo nada más allá que la denuncia a los medios. Entonces, bueno, en ese proceso ahí nos quedamos, pero sí con este chico que sí hubo una denuncia penal, pues actuamos con consecuencia en ese sentido. Sí. Lo que pasó es que el otro grupo que iba a competir, varios de los comediantes se salieron.
no me lo dijeron, ni lo hicieron, pero es a sabiendas que es en represiva porque bloquea a este comediante. ¿Me explico? Eso es lo que sucede aquí en México. Sí. Hay esta lucha de poderes Sí. patriarcal y la lucha de poderes por la justicia Sí. de los derechos que dice, bueno, tú me chingas y yo me voy. Sí, nosotros le hicimos la cofradía de los hombres. Correcto. De los caballeros. Y existe, y está ahí, y está latente. Desgraciadamente no hay en México lo que tienen ustedes, o al menos la cultura argentina tiene esta forma de decir las cosas de frente y decir el por qué. Aquí en México tenemos una cultura de ocultar prácticamente todo lo que no nos parece. El baba. Sí. Baba. Pero por atrás estoy hablando mal de ti, por atrás estamos haciendo esta cofradía para decir no, que se chinguen, que no vamos a hacer eso. Entonces, esa cultura que tenemos en México es muy difícil que haga que se integre esas dos partes. Te hago una pregunta porque a mí, por ejemplo, yo trabajo en el Matienzo, bueno, ahora ya no, pero digo, una de las cosas que programaba era, le llaman el Matienzo, que digo, es un paraíso en la tierra, básicamente, Ajá. porque tiene un colectivo de mujeres ahí adentro que se ocupa de todas estas situaciones de género y tienen un protocolo y cuando he tenido un problema están ahí, tienen todo activado, los baños tienen un cartelito que dice si tu cita se puso insistente, alguien te está molestando, vení a la barra, que te pedimos un Uber. O sea, realmente, y todo el personal del Matienzo está capacitado y cada uno tiene su rol. Por supuesto que no es lo mismo lo que tiene que hacer el varón que la mujer, que el dueño, que el bartender, pero está todo armado, cosa de que si hubiera un inconveniente, se acciona en un minuto. Y de hecho, no me acuerdo los detalles, pero hasta donde por supuesto que se retira la persona y se la retiene, si hay que presentar cargos, se esperan a la policía, como está armado ya a un nivel que para mí es ejemplar. Ajá. Entonces a mí, por ejemplo, me hace ruido cuando decís esto de que yo entiendo perfectamente como bar que hayan tenido que banear a un cómico que tiene una denuncia porque complica a nivel legal al bar. A mí, como comediante mujer, que estoy en teoría en peligro de que algo así me suceda, no veo la diferencia entre el comediante denunciado, del denunciado penalmente, del denunciado mediáticamente. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente nosotros no tomamos partido en ese tipo de situaciones. Tomamos partido cuando hay este tipo de denuncias de manera legal. Si hay una agresión dentro del bar y que esté sucediendo, hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Pero hay una situación específica en este galimatías que ha sucedido en la comedia en México. Y es que hay una comunidad que se sigue hablando y que todos se hablan con todos. O sea, nadie es expulsado del grupo. Nadie es como expulsado por haber hecho cierta cosa. Todos se hablan con todos, todos están con todos hacen pues prácticamente convivencia con todos. Nosotros en ese evento, en el evento que sucedió con Mir y con el Regio, actuamos consecuentemente con lo que sucedió. Él se fue prácticamente un año del espacio y no pasó más nada. Fue una denuncia pública, televisiva y todo. Y recuerdo muy bien que nos pidieron hacer un show ahí y nosotros comercialmente no teníamos nada en contra de ello. O sea, básicamente porque no teníamos ningún tipo de elementos legales para decir que no. Dijimos, ok, chido. Tú regresas, haces tu show. Obviamente se enojó mucha gente con nosotros, mucha gente. Pero esa gente cometió también, pues, o sea, hubo actos de agresión al espacio, nos escribían cosas en todo el bar de cosas que hacíamos mal. Y entendemos ese proceso, pero esas mismas personas que denunciaban regresan al bar. Están ahí mismo. O sea, no hay un acto de congruencia tampoco en esos actos de protesta y están ahí de regreso. Yo creo que, por ejemplo, yo, si bien no soy acá, entraría como un poco en ese grupo, en el sentido de que, por ejemplo, yo estaría en desacuerdo, porque digo, inclusive yo no creo en la cultura de cancelar a nadie, o sea, creo que... Claro. Pero sí creo en que haya consecuencias y sí creo que, por ejemplo, lo que yo le critico desde Louis C.K., que sí me parece que es un predador sexual y que debería retirarse por respeto al universo entero, hasta los casos más menores, que es como bueno, esto pasó, esto estuvo mal, ¿te diste cuenta? ¿Qué vas a hacer para cambiarlo? ¿Qué acción reparadora puedes tener? ¿Cómo podemos prevenirlo a futuro?
Entonces me pasa que por un lado pienso como, si este señor está viniendo y no hizo todo ese trabajo, estamos en peligro. Ahora, si Sí. como comunidad construimos algo mejor, por supuesto que esta persona, si hizo el trabajo, debería de a poquito reintegrarse. Pues básicamente somos de ese pensamiento, o sea, necesariamente no creemos en desterrar a alguien o dejarlo bloqueado por ciertas razones. El problema es que luego las partes ofendidas, Sí. lo entiendo completamente, pero sucede esta situación que no hay una forma de comunicación nueva. Claro. Y está en todo su derecho, porque yo también haría lo mismo, Claro. básicamente. Sí. Soy de la misma opinión. Pero como comunidad, como integración, necesariamente necesitas que la persona se reintegre. O Sí. sea, porque yo no... O sea, es lo mismo que pienso cuando alguien comete un delito y lo meten en la cárcel. Yo creo que la cárcel y este sistema es para reintegración social. No es para tenerlo fuera y que esté completamente separado, porque vamos a convertir Obvio. a una persona todavía peor. Sí. ¿no? Sí, creo que lo que más me gustaría ver es, digo, un poco este modelo que he visto, que funciona en el Matienzo, porque me parece que tampoco está bueno cuando los hombres tienen miedo de estar con una mujer en un cuarto porque mira si después me denuncia y no me entera. Bueno, es que hay extremos. Hay como extremos, digo, hay extremos de los dos lados y creo que sucede eso, que cada vez como los dos bandos se distancian más y es imposible la comunicación. Y yo creo, personalmente, que dejando de lado a los casos así como de monstruos, que digo, por favor, váyase señor, es millonario, quédese en su Claro, mansión claro. y no moleste más. Sí. Ya no está contribuyendo nada bueno en este mundo, pero en general los casos que nos cruzamos en todos lados... No, créeme que se ha me- procesado, y perdón que te interrumpa, Sí. porque Freddy el Regio está en la final de este show. Ah, ok, no sabía. Y sí, claro, y está compitiendo con este nicho que es homosexual, con esta Ana Julia que también es homosexual, y con Enrique Vázquez, que tiene pues su discapacidad, ¿no? Ahí no me acuerdo qué es, y lo acabo de ver ayer al pinche Quique. Sí, no es parálisis cerebral, se le dice parálisis cerebral, pero no es parálisis cerebral. Sí, tiene otro nombre, es tiene que otro la nombre. parálisis es como Sí. el nombre común. Sí. Y vaya qué forma de surtirlo en el roast al pobre de Freddy. O sea, Freddy, evidentemente tiene un montón de cosas que decirle, y le dijeron prácticamente toda su rutina de roast que le surtieron a ese pobre vato fue todo que ver con su hecho de Por acoso. supuesto, sí. Y lo tuvo que asumir. Pues es esta cosa de si vas a reintegrarte, tienes que reintegrarte, pum, Sí. directo. Entonces esta final le van a surtir con todo. Sí. Porque va arriba del escenario y se le va a dar con todo. Y lo voy a ver por internet Sí. comiendo palomitas. Por No, es supuesto. que creo que hay que es un problema, y lo he visto también en Chicago, que es tan progre, pero esto de que la gente no se lo dice. Ajá. La gente no, es como, correlo, o yo no vengo más, o este tipo de cosas. Y es como, no, che, lo que hiciste, un bajón lo que hiciste. ¿Por qué lo hiciste? Sí, ¿Qué vas a sí, hacer? sí. ¿Cómo vas a mejorar? Y me parece eso, que cualquiera, digo, un open mic, somos 20 en el open mic. Todos tenemos derecho a acercarnos a ese señor y decirle, señor, usted es el que, ¿y qué piensa hacer con eso? Claro. Y me parece que hay que empezar a eso, a naturalizar que están pasando cosas feas y que las tenemos que dialogar y que tenemos que encontrar como métodos de no solo de solución de conflicto, de prevención de conflicto y de comprensión del conflicto. Eso que decís, mandar a alguien a la cárcel no soluciona las cosas. Ahora, que esa persona entienda por qué eso sí tiene un impacto en la vida de las otras personas, eso es lo más importante. Pues si lo entienden, no lo vuelve a hacer. No, y claro. Creo que le quedó tan claro, o sea, se nota ese cambio en él. No soy una persona que seamos grandes amigos, grandes compas, pero sabemos qué rol juega cada quien y a lo que vas a asumir metiéndote otra vez al hueco, metiéndote otra vez subiéndote. Y ¿qué vas a asumir? Y pues tiene que asumirlo con todo, pues de frente. Sí. Y creo que eso sí tenemos mucho aquí en México. Quizás no decimos las cosas en el momento, pero para cabulear, que es lo que decimos, esta onda de repetirle y repetirle lo que te equivocaste durante años y años, puta, somos buenísimos. Sí, yo también creo mucho, me parece que el escenario es un lugar muy democrático en ese sentido. A veces lo odio por ese mismo motivo. Claro.
Pero sí, bueno, el otro día en el Open tiene un Ajá. chiste de que el único lugar más peligroso que Catepec es un Open Mic en el Catepec, que es como, hay que venir acá y decirlo, pero el momento que tengo el micrófono es como, ¿sabes qué? Ahora lo vas a escuchar. Sí. Y también me duele cuando veo mucho cómico que abajo del escenario es una persona decente, con la que podés conversar de cualquier tema, puedes no estar de acuerdo, y se sube al escenario y reproduce opiniones que me doy cuenta que no son las de esa persona. Eso para mí es muy doloroso a nivel personal, porque el 90% son misóginos, y a nivel comedia, porque es como, ¿para qué te metiste en comedia de autor si lo único que vas a hacer es mejorar los chistes de Franco Escamilla, digamos? No, Sí. no hay una evolución a nivel de autoría. Pues creo ahí es una parte muy, muy escabrosa de la comedia. Sí. Si no estás de acuerdo con él, no lo veas. O sea, Sí. creo que eso es lo más sabroso de este proyecto. Porque cuando está el bar y cuando a alguien no está gustando, la gente se para y se sale. Y Sí. esa es una de las cosas que te ofende más como comediante, siento yo. Sí. Que alguien se pare y se vaya para atrás. Podrás hacer la comedia que quieras, ser completamente misógino en el escenario y súper buen pedo abajo. Podría hacer lo que sea. Pero la única forma como hace que le cambien el chip a esa gente es cuando el público se levanta y se va, porque Sí. estás afectando económicamente su ingreso. No hay de otra. Sí, El problema es tener público para eso y que la gente siga asistiendo a ese tipo de shows queriendo ir a ver comedia. Porque aún así, gracias a este tipo de comparsas o colectivos que se suben uno tras otro, o sea, el público que a lo mejor no conoce le da una oportunidad de comparar y de decir, este me gusta más por esto, o este me gusta y este no. Sí. Cuando se sube un solo comediante a hacer ese tipo de cosas, pues la comedia termina mal porque tenemos quizás un público menos, ¿no? O una asistente menos en esa siguiente semana. sí. A mí me llamó mucho la atención de las pocas funciones que he hecho en Ciudad de México, como el público es muy democrático en el sentido de que me parece que lo que más valora es la risa, la efectividad en el material, porque me ha pasado de tener funciones, ejemplo, con Macario Brujo, y se han reído de mis chistes básicamente feminazis para el público de México, Ok. e inmediatamente después se han reído con los chistes de Macario Brujo, que son el opuesto a nivel ideológico, ¿no? Sí, sí, sí. A nivel efectividad, no sé quién es más efectivo, no sé, pero digo, la gente se rió con la misma intensidad de dos comunicaciones que tenían mensajes completamente opuestos. Y sí, a mí básicamente, o sea, a mí no me gusta la comedia de Macario, me parece bastante sórdida y sin congruencia, pero esa es una opinión mía, es una opinión personal y como he conocido a Macario, que sé que no es así abajo como sube a ser un personaje, él crea un personaje que ha reinventado a lo largo del tiempo y que a veces siento yo que se lo ha comido, ese personaje se le ha comido a Macario, pero pasa algo extraño. Ciudad de México tiene esta tolerancia a hacer este tipo de apreciaciones hacia la risa. Pero si sales de México y te vas al norte del país, hay una percepción que te pasa, o sea, se espanta uno, o sea, porque Sí, yo creo que no podrías. yo fracasaría. No solamente no fracasarte, te asombraría de haber llegado 150 años atrás en el pasado. Si crees que aquí en México sucede eso, espérate a ir a Monterrey. La comedia de Monterrey No. bueno, Creo la que mujer estoy está hecha bien. para trapear y el hombre que es mejor que una mujer, pues una vaca porque tiene 4 chichis. O sea, de ese tipo de comedia, Hermoso. lo escuchas Sí. una y otra y otra y otra vez. Sí. O sea, que a nosotros nos impacta o sea, a mí no se me hace gracioso incluso. O sea, quizás en algún momento cuando estábamos en este periodo de los años 80 que yo crecí, ese tipo de comedia era la que se escuchaba y Era decías, la única. ja, 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 ja. Y también era la única. Exacto. Pero gracias al stand-up y a este tipo de comedia, creas Sí. conciencia. Y creo que el stand-up te puede Sí. crear conciencia de género, te puede crear conciencia de clase, te puede crear conciencia de tu situación social. Y necesitas saberlo para que te encuentre de frente contigo mismo y las cosas que tenemos. Por eso creo que es tan bonito lo que está pasando ahorita en la comedia en México, que ya se está hablando de otras cosas, no solamente de mi situación, de mi condición física, sino de mi condición como persona con el mundo. Y eso Sí. te lo enfrentas a ti mismo y te crea una conciencia de algo. Sí, 100%.
Sí, una de las lecciones yo vengo de estudiar en Second City 6 meses, y la clase número 1 te sientan y te dicen, hola, esto es Second City, estas son nuestras bases y condiciones, Sí. Nosotros siempre pegamos para arriba, no pegamos para abajo, y lo que incentivamos es que cada uno hable de su propia experiencia. Lo más probable es que si vos intentas hacer un chiste sobre gente negra, en algún lado te equivoques porque no sos negro, no viviste como una persona negra, entonces te vas a equivocar en algo y puede llegar a ser ofensivo o puede ser como una caricatura, puede ser tomado mal. Si vos te limitas a lo que a vos te pasa y cómo vos te sentís y cómo vos vivís, nadie te puede decir que estás equivocado porque es tu percepción de la realidad. Entonces medio que ahora como que todo lo miro con ese antifaz, como dice Second City. Y lo que me da mucha esperanza es esto, ver que Vallarta es un tipo así, que Richie O'Farrill es un tipo así, Alex Fernández es un tipo así. Y están hablando de esto, o sea, creo que tienes razón en general de lo que dices, pero también se puede hablar de esas cosas como lo hace Vallarta o como lo hace Alex Fernández o como lo hace Richie desde tu perspectiva o desde tu origen. Sí. O sea, porque puedes hablar de los negros desde tu origen de cómo conociste esta cultura. Sí, ¿no? sí. Y eso te da una razón más válida para poder hablar. O sea, no quiere decir que no puedas hablar de nada, sino háblalo desde tu perspectiva, desde tu vivencia. Puedes hacer. Claro. O sea, yo para mí lo puedo importante hablar... es que el negro o la raza sea el tema y no el punchline. Sí, claro. Eso sí, es completamente cierto. Es como cuando estás estudiando cine y la gran mayoría quiere escribir del barrio. En México sucedía eso, pero lo escribía gente que no creció en el barrio. Entonces, quien lo está escribiendo, no hay una Caen situación los real. clichés de una interpretación basada en estereotipos. En estereotipos, terminas haciendo estereotipos porque evidentemente no tienes esa vivencia y terminas haciendo blanco y negro el estereotipo. ¿Sabes que es muy curioso que en Chicago hay una población mexicana, hay mucha población mexicana, pero lo que sucede es que yo me crucé con toda segunda generación, o sea, padres inmigrantes y ellos nacieron en Estados Unidos. Sí. La mayoría ya perdieron el idioma, por ejemplo, pero tienen como una pulsión de soy mexicano. Para mí son los menos mexicanos que conocí en mi vida, Sí, pero claro. ellos se autoperciben mexicanos. Por supuesto, yo no soy quien para decirles. Y lo que es muy loco es que el tipo de comida que veo que hacen acá sería vista, se reirían de verlos, Sí. porque es la chancla, la tía, la abuelita, rezarse un rosario en cualquier momento. Es que creo que esta cultura mexicana es la cultura chicana, la cultura pocha, que le llamamos nosotros, y que la tenemos muy bien integrada los mexicanos que vivimos en este país. Básicamente porque puedes preguntarle a cualquier mexicano y creo que al menos tenemos un familiar en Estados Unidos. Prácticamente ha habido una migración tan grande que todos tenemos familiares en Estados Unidos ya de segunda generación o de tercera. Y yo tengo muchos primos en Estados Unidos que no hablan español. Y eso nos pasa un montón. Entonces es una tercera cultura mezclada, la mexicoamericana, que nosotros sí la entendemos. O sea, nos da mucha risa, pero no por burlarnos, sino nos da mucha risa porque es otra cultura que no se parece a la mexicana. Mira. Es como la comida Tex-Mex, que no tiene que ver con la mexicana, pero sabemos que tiene un origen, pero no se parece en nada. Entonces, sí hay como esta percepción tenemos muy asimilado cómo se van a comportar los mexicoamericanos o los pochos o todos estos güeyes, porque sabemos que no son de nuestra tierra, pero son como nosotros, como en un universo alterno. Mira qué loco, porque yo habiendo estado acá una semana y después llegar ahí, de afuera se veía casi como un americano burlándose de los clichés mexicanos. Era como, sí, pero que tu papá sea mexicano no te permite, como no te da permiso para hacer eso. Y sabes que no pasa nada, la gran mayoría de los mexicanos no nos interesa ese tipo de comedia. O sea, ni siquiera la volteamos a ver. Es que yo creo que para ellos tiene un valor nostálgico y de arraigo que para ustedes no tiene, pues están acá. No tenemos nada, o sea, para nosotros es lo normal tener ese tipo de cosas. Y la chancla creo que es una cosa que se hizo famosa gracias a ellos. O sea, es algo que nos integraron a nuestra cultura. Porque la chancla es una observación de los de afuera, de los que son segunda o tercera generación. Es una observación de los de afuera. Y esa observación nos la traspasaron para nosotros para entender ese chiste. Pero antes no teníamos idea de lo de la chancla y todo. Era algo muy normal. O sea, sí era una frase de te voy a dar con la chancla, ¿no? Te voy a dar unos cinturonazos. Pero no era el lugar común en el stand-up. No es un lugar común en el stand-up. La chancla es un lugar común en los mexicoamericanos.
Qué interesante, mirá, no Sí. sabía. Ahora como que todo tiene un poco más de sentido. Exacto, ahora hay una integración muy extraña porque tenemos muy cerca, antes como 15 años tenemos a Univisión y Telemundo, y se han integrado a la cultura mexicana. Antes Telemundo y Univisión era la cultura mexicoamericana, lo que sucedía allá. Entonces para ellos los latinos era desde México hasta la Patagonia. Sí. No había una diferencia. Ahorita como ya están integrados, ya están haciendo televisión, empresa y todo en México, tienen que integrarse a lo que realmente sucede en México. Claro. Entonces estamos haciendo como una especie de intercambio de qué sucede allá, qué sucede acá. Y todos nuestros artistas o comediantes que ya no nos funcionan en México, pues se van a Estados Unidos, ¿no? Porque allá ganan muy buen dinero. O sea... ¿Cómo los que no funcionan acá se van allá? Pues mira, Así como que segunda mano. Sí, se va son los... para- Sí, o sea... Segunda mano se va para Estados Unidos. Hay una comediante que fue muy famosa aquí en México que se vestía, se llamaba La Chupitos, y está en un canal que se llama Estrella TV allá en Estados Unidos, en Los Ángeles, y es uno de los programas más vistos. Aquí se censuró a un payaso que se presentaba en Televisa. ¿Cómo se llama? lindo, un payaso Un censurado. payaso que era súper grosero y que también fue súper discriminado porque dijo sobre unos niños que se quemaron del ABC. Hizo un comentario súper malo. Pues lo bloqueó Televisa y se fue a trabajar allá y es el programa número 1. Y así como te puedo decir, lo peor que puede llegar aquí, o sea, haz de cuenta... Como la iglesia católica, Exacto. digamos. como- Entonces siento que Los Ángeles se está convirtiendo en la comedia que sucedía en los años 90 porque se están yendo todos esos comediantes a ganar buen dinero para allá. Ah. Entonces, digamos que ya no en Chicago, pero si vas a Los Ángeles, Sí. vas a ver un México de los años 80. Qué loco. Ajá, porque están entreteniendo a toda esa gente. Claro. Y es muy raro. Es muy Sí, extraño. obvio. Sí, porque es muy loco ver como es casi un calco de la cultura, pero como con Sí. como ¿qué? Como Como que una hubo- realidad paralela. Ajá, una realidad extraña. Todo el mundo habla español, pero tienes que hablarles en inglés porque como que les da pena hablar español. Ay, sí. A un mexicano que viene a Estados Unidos. Es raro. Sí, hay un montón de barreras ahí. Me gustaría preguntarte por último, ¿qué te gustaría ver en los próximos años o qué puedes pronosticar o qué no te gustaría ver en los próximos años en el stand-up en Ciudad de México por lo menos? Pues creo que lo que me gustaría ver ya está pasando. Ya hay comediantes que están presentándose en los lugares donde solamente se presentaban bandas de rock o artistas, hablando de artistas de mucho tiempo atrás, como ya están presentándose en los escenarios más importantes, ¿no? El Auditorio Nacional, el Teatro Metropolitan, ya lugares grandes. Y creo que uno de los grandes retos que tiene la comedia en los siguientes años es que sean más comediantes que estén haciendo eso. No solamente unos 5 comediantes que estén realizando eso, sino que haya una integración. Y eso depende mucho de qué industria queremos tener aquí en México. Si queremos tener una industria de gente popular con que jale demasiadas masas, pues creo que vamos por el camino equivocado. Creo que tenemos que tener, sí ese tipo de empresas, pero también tenemos que tener empresas que vayan encaminadas un poco a las necesidades que requiere este país, o al menos en Ciudad de México, que es lo que conozco, que es gente que hable de estas situaciones y estas realidades que están sucediendo por todos lados en esta ciudad que es enorme. Y creo que eso hará que se junte más gente, que sea más conocido el proyecto. Aún creo que le falta un rato para recorrer para que esto se popularice más, pero creo que vamos por buen camino. ¿Qué no quiero que pase? Pues básicamente que nos domine esta cultura de dominio de unos contra otros, ¿no? Esta cultura de no estoy de acuerdo con tu opinión, así que te bloqueo, ¿no? Creo que debe de haber una apertura completa entre los comediantes. Sí hay una camaradería entre los comediantes, sí lo veo, pero creo que debe de hacerse un poquito más abierta entre este miedo a los que no conoces. Entonces, nosotros somos una parte muy importante para que eso suceda. Este punto de encuentro entre comediantes nuevos y viejos tiene que suceder. Por eso es esta necesidad de que exista este espacio y de que existan estos proyectos, porque básicamente, mientras a ellos les vaya mejor, a mí me va a ir mucho mejor en este business, porque vamos a tener más gente que quiere hacer este tipo de expresión. Me encanta. Muchas gracias por tomarte el tiempo de venir hasta acá. Si están en Ciudad de México, no se pierdan por favor de ir al Woco.
idealmente los días martes, que es el día que está el Open Mic, el famoso Open Mic de Woco. Y en el 139 tienen una oferta todos los días. Siempre va a haber un formato nuevo y no se pierdan de ver todo el formato distinto que hay en Ciudad de México. Así que muchas gracias, Iván. Hombre, gracias a ti, Lina. Los espero la semana que viene. Esto fue In The House. Mi nombre es Eliana La Casa.